Si le cuesta un poquito, váyase al índice, ¿verdad? Pero si su Biblia es como la que su servidor está usando, página 1084, más o menos por ahí anda. Libro del profeta Amós, capítulo número 7. En lo que usted está buscando la lectura, hermanos, quiero informarles que pues gracias a Dios en esta semana ya no tuvimos ningún inconveniente con lo que es el transmisor y usted ha podido disfrutar, ¿verdad?, de la programación que le hace feliz. Seguimos, ¿verdad?, con esa programación en la cual usted puede seguir reportando su sintonía. El día miércoles, hermano, yo por razones, ¿verdad?, familiares tuve que ir a San Salvador y me llevé la sorpresa que a pesar de que estamos con una potencia más o menos como de 800 watts, el transmisor da para 1400, pero estamos transmitiendo a 800 watts por las mismas pruebas irregulares que estamos haciendo. Pero me topé con la sorpresa que llegando, hermanos, a lo que es el puente de Lempa, la Quebrada Seca y yendo más allá, la señal de la radio se oye muy nítida, voy a usar esa palabra, no quería usar esa expresión, pero se oye muy bien, a tal punto que llegué hasta lo que es el área de San Vicente y todavía Radio Restauración 1450 llegaba con cobertura. Entonces, mucho les rogaría que si usted tiene familiares, ¿verdad?, fuera de San Miguel, pues hagan que nos llamen y reporten su sintonía. Porque, hermano, todo lo hacemos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y para que usted note que sus ofrendas están siendo bien administradas. A propósito, otra de las anuncios que tengo es que ya el día de mañana pues el pastor está con nosotros. Ahora finaliza la participación en una de las iglesias filiales de Elim allá en los Estados Unidos, pero ya el día de mañana, o sea el día martes, ya estará predicando la palabra de Dios con nosotros. Bien, Amós capítulo número 7, versículo número 7. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Bien, dice la palabra de Dios: me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse. Hermanos, esta porción que hemos leído es una porción que se encuentra ubicada dentro de uno de los profetas menores. El profeta en turno es el que lleva el título de este libro y nosotros lo conocemos como
el profeta Amós. Amós ejerció su ministerio durante el siglo 8 antes de Cristo. Es importante notar que su vida bajo una tranquilidad total, él ejerció su ministerio en el reino del norte. Contra todo pronóstico, este Amós nació cuando ya el reino de Israel había sido subyugado, había sido dividido, y es en épocas específicamente del hijo de Salomón, llamado Roboam. Por medio de él se divide el reino, y es ahí donde conocemos la parte del sur y la parte del norte. Este Amós ejerció su ministerio durante la parte que nosotros conocemos el reino del norte. Él nació, oiga bien, estando en el reino del sur. Sin embargo, él recibe el llamado de parte de Dios, no solamente a profetizar o ejercer su ministerio donde él había nacido, que era el reino del sur, sino que le dice a él, lo llama y lo capacita para que fuera al reino del norte. En el reino del norte estaban gobernando dos reyes. En tiempos de Amós son los reyes que nosotros conocemos con el nombre de Usías, y el otro rey es el Jeroboam II. El Jeroboam II es el antecesor de uno de los que nosotros conocemos bien como el Jeroboam, aquel Jeroboam que mandó a construir dos becerros o dos estatuas, voy a decirlo, para que la región del norte no subiera a adorar al templo en Jerusalén, por voy a decirlo de esta manera, lo celoso que se mostraba Jeroboam I a la hora de que el pueblo iba al templo en Jerusalén. Pero cuando se subdivide el reino, 10 tribus quedan bajo la cobertura de este llamado Jeroboam I, y es ahí donde el pueblo de Israel empieza en un desenfreno. Tal era el desenfreno del pueblo de Israel que se vivió bajo la idolatría. Una de las cosas, y tengo que desglosárselas así, hermano, por cuestión del contexto al cual yo quiero llegarles, es que Jeroboam II, donde va a profetizar a Amós, y que ya vamos a ver la profecía que él ejercitó, o que él ejerció más bien, vemos que este Jeroboam no se nos dice mucho, pero sí bastará con lo que menciona los libros de las crónicas o este profeta Amós, como para uno mencionar que Jeroboam II no hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo malo ante el pueblo de Israel y llevó a un deterioro. El problema no era llevar a Israel a un deterioro o a la misma membresía bajo dioses paganos, sino que el problema más bien era que Jeroboam llegó a tener el mismo tiempo que David tuvo en el reinado y el mismo tiempo que Salomón también reinó. Es decir, que Jeroboam entonces gobernó por 40 años. Por 40 años Dios estuvo mandándoles profetas. En cuestión de estos mismos 40 años ejerció su profesión o su ministerio también el profeta que nosotros estamos mencionando como Amós, pero también el profeta que encontramos anteriormente a como es Joel, Amós y el mismo Oseas. Los contemporáneos de Amós son Oseas. Aquí estamos, hermano, para que usted se ubique geográficamente, estamos antes del cautiverio babilónico, como ya se lo voy a mostrar, porque ese va a ser el castigo o la profecía que va a ejercer Amós. Pero antes de todo ese panorama, ¿por qué Dios permite que reyes vasallos, reyes perversos, reyes malos lleguen a estar en el mismo tiempo que como Salomón o como David gobernaron, en el mismo lapso de tiempo? Jeroboam tuvo 40 años de reinado y llevó a Israel a una catástrofe espiritual. Porque si vamos a mencionar qué es lo que Amós o cómo Amós en el contexto va a ejercer esta profecía, podemos mencionar detalles interesantes. Y el primero de los detalles interesantes es que Israel, esta división de Israel, estaba siendo anunciada por Amós. La otra parte del sur, de donde era originario exactamente Amós, tenían a Oseas. ¿Qué decía Oseas? Oseas va a practicar lo mismo que Amós va a ejercer. A los del reino del sur Dios les decía Israel, que se les da el nombre de Efraín específicamente a ese reino. Efraín parece una novilla domada que le gusta trillar.
Se refería entonces a que Israel quería vivir a sus anchas. No quería que se le pusiera bozal, y esa es una ilustración muy fuerte, que no se le pusiera bozal en el hocico, de tal manera que ellos pudieran andar trillando el grano y al mismo tiempo comiéndose ese grano. Así era una figura que usaba Oseas en los contemporáneos de Israel. ¿Cuál es la figura o cuáles son las ilustraciones que Amós declara? Ya las vamos a ver. Para ubicarnos en este contexto bastará con mencionar que la situación de Israel era una situación vibrante. A pesar de que ellos tenían culto a Dios por medio de esos 2 becerros que ya le mencioné, a pesar de que Israel sí estaba brindando culto, no a Dios, pero así a dioses paganos. Y como Dios, a pesar de todas esas cosas, los ha prosperado. El rubro que Israel tenía en la época de Amós y en la época de Oseas era tremendo. No había escasez, había prosperidad material, había abundancia, había trigo, había muchas cosas con las cuales Israel podía salir adelante. Es más, Israel ya no tenía que depender de las naciones a su alrededor como para poder comer. Israel, las personas paganas que no eran parte del pueblo de Israel, venían tras Israel para que él les ayudara. O sea que la situación de Israel en tiempos de Amós era precisamente una posición muy buena, muy vibrante. Israel así había sido bendecido, pese a que su rey no los había caminado rectamente. ¿Qué podríamos mencionar más? Además de denunciar vigorosamente las injusticias sociales, el lujo, la satisfacción humana, Amós predice la catástrofe de Israel. El mensaje es de indignación y denuncia ante la explotación del pueblo humilde. Presenta a Dios, y esta es una de las figuras, como un león que ruge e invita a la conversión al pueblo de Israel. Si esa conversión no llega sobre el pueblo, si ese pueblo no sigue todavía endureciendo su cerviz y no llega a la conversión, entonces el león va a empezar a rugir más fuerte. Esa es la figura que pone Amós. Como si eso fuera poco, lo que denuncia Amós era cómo un pueblo puede explotar a la clase baja de la sociedad y cómo los prosperados del pueblo de Dios se les había olvidado que las riquezas que ellos habían tenido, que las bodegas, los caudales que ellos tenían, no era para que ellos se anduvieran sublevando a las naciones paganas, sino que a Israel se le había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Como no me gustaría mencionarles que de pronto habrán personas que me escuchan en este lugar, ya sea en este lugar o a través de la radio, que de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos fue prosperando, cómo Dios nos fue dando bienes materiales. Se recuerda, hermano, se recuerda, hermana, que nosotros teníamos que remendar las camisas porque no había no había dinero para comprarlas. Cómo las personas no teníamos cómo comprarnos un pantalón, teníamos que hacer remiendos a esos pantalones. Pero hoy que Dios nos ha prosperado y nos da la oportunidad no de vivir en una clase alta, pero sí contento con lo que vivimos, se nos olvida cuán importante es reconocer que las bienaventuranzas, las riquezas, Dios las da, en este caso para el pueblo de Israel, no para que ellos se olviden de dónde Dios los ha sacado, no para que ellos se subleven ante las naciones vecinas, sino que Dios nos bendice bajo el manto, que nosotros podamos buscar a Dios en la medida que Él nos va bendiciendo. Yo podría mencionar hasta ejemplos, ilustraciones de personas que cuando no tenían nada le pedían al Señor muchas cosas. Señor, dame un trabajo, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Yo te prometo que te voy a servir. Yo prometo, Dios, que tú me vas a dar bendición y yo voy a compartir esa bendición. El problema es que han pasado años. Dios los sacó cuando usted no podía tener una reunión porque no habían sillas en su casa. Ahora que usted ya tiene un juego de comedor, ahora que ya usted tiene unos buenos muebles, usted se ha olvidado de que Dios lo ha levantado con el único objetivo de doblegar la cerviz de su pueblo. ¿Están acá? ¿Por qué Israel le da la espalda a Dios? Porque es fácil buscar a Dios en tiempos de necesidad. Porque es fácil buscar venir a un culto,
llorando ante la presencia de Dios porque hay un problema, porque hay una falta, porque hay una dificultad. Es más fácil buscar a Dios así. Pero eso se cuesta un poquito más cuando ya tenemos un trabajo estable, cuando ya el dinerito que con mucho esfuerzo nosotros hemos alcanzado a obtener en la semana, en el mes, en la quincena, se nos olvida que detrás de ese trabajo está la bendición de Dios. Si la bendición de Dios es la que enriquece, a Israel se le había olvidado que Dios lo había prosperado, que Dios le había dado todo a su alrededor y que no los había castigado. Simplemente era porque quería que ellos caminaran derecho. Veamos un esquema, porque se lo tengo que armar rápido, de Amós. ¿De qué nos habla este libro de Amós? Solo lo voy a resumir de esta manera. Número 1, juicio contra las naciones vecinas. Dios va a mandar una serie de castigos alrededor de este reino llamado el reino del norte, donde estaba Jeroboam II. Dios primero les va a advertir a Israel: voy a castigar a las naciones vecinas. Primero, ellos estaban viviendo bajo paganismo, ya le dije, no eran de Dios, pero Dios lo decide así para que Israel empiece a entrar en razón. ¿Qué vemos en este Amós? Segundo detalle, juicio contra Israel. Empieza el juicio con las naciones paganas. Segundo, el juicio ya se va a convertir en Israel. Y ahora, para ilustrar esos castigos, Dios va a usar visiones por medio del profeta y lo que nosotros también llamamos metáforas. Y encontramos al final una restauración futura. Este capítulo 7, para ir entrando ya en detalles, este capítulo 7 nos habla por lo menos de 3 visiones de 5 que Amós va a presentar. Número 1, el primer castigo o la primer visión que Amós tiene en este capítulo número 7 es que van a venir las langostas a empezar a pasar factura al pueblo de Israel. Número 2, venía el fuego ardiente para Israel, el castigo de Dios. Y el tercero, ya nos ubicamos en la porción que hemos leído, es la tercera visión o la tercera metáfora que encontramos en este capítulo 7, versículo 7, la plomada de albañil. Antes de entrar de lleno en eso de la plomada de albañil, podemos mencionar que las metáforas de Amós son bastante gráficas y bastante sencillas a la hora de entender, porque estamos delante de un profeta que no pasó por la escuela de los profetas, como ya se lo voy a mostrar, sino que simplemente él era un boyero. Era alguien que vivía de la agricultura, no tenía muchos bienes materiales, no tenía una posición de estudio como lo tenía el profeta Ezequiel o el mismo Daniel ya en el cautiverio babilónico. No tenía mucha capacidad, pero sí tenía el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Vea lo que dice el versículo 7. Me enseñó así. ¿Qué le enseñó? He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. ¿Están aquí? Vea lo que dice entonces. Estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una, ¿qué dice? Una plomada de albañil. ¿Quiénes son albañiles aquí? Levanten la mano. ¿Qué es una plomada? La figura de un trompo, mis hermanos. Sí, es así, es un trompo hecho a plomo. Resulta que en la parte superior está compuesta por un cordel. Oiga este detalle. Una plomada se hace de un cordón o cuerda de la que se suspende una pesada bola de plomo, o como dice mi hermano, un tipo trompo. La fuerza de la gravedad hace que trace una línea exactamente vertical. La plomada sirve para acusar la construcción de un muro si está desalineado desde su punto superior hasta su punto inferior. Todos los albañiles, aún los plomeros y otras personas que ejercen esas profesiones, ocupan esa plomada. Pero vaya, Dios va a usar por medio del profeta Amós esa visión y va a usar esa plomada para medir a su pueblo Israel. Cuando el albañil de repente lo contratan para poder levantar una casa o construir una pared, lo primero que él lleva son sus herramientas. Dentro de esas herramientas no puede faltar esa plomada, porque sin esa plomada la pared se va a torcer. La pared va a encontrar, ¿qué le digo? Un nivel no muy visto, no muy buen visto,
y cuando vengan los primeros terremotos, tempestades, esa pared se va a caer. Entonces, ¿cuál es la figura exacta que Dios usa? Veamos el versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: bueno, veo una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Oiga bien, esta es la última advertencia de parte de Dios para su pueblo Israel. Ha castigado alrededor a las naciones paganas. Al fin y al cabo, Dios va a pasar factura algún día, y esto usted lo maneja muy bien. Pero ¿por qué ahora primero les advierte anunciando a las demás naciones y castigando, poniendo yugo sobre su cerviz? Todavía no se queda ahí Dios. Les manda pestilencias como lo son las langostas. Les manda fuego para castigar al pueblo. Y ellos no entienden, no querían entender, no querían doblegar su cerviz. Viene Dios y usa esta tercera figura o esta tercera visión para alertarnos, aún a nosotros, que cuál es la medida que nosotros damos. Si una plomada de albañil podrá darnos una figura exacta, si una pared está de una manera vertical y está dando el peso exacto, la medida exacta, ¿cuántos de los que estamos acá, a estas alturas de nuestra vida espiritual, ya parecen paredes a punto de caer? Y como si eso fuera poco, la ilustración se presta como para que nosotros pensemos en cuando un albañil es contratado y de repente le dicen: mire, yo quiero que usted me arregle esta pared. Mire, pero el albañil le va a hacer dos ofertas. La primera de ellas es que, mire, esta pared ya encontró muchas grietas. ¿Cuántos cristianos con grietas hay en este lugar? Por los problemas de la vida, por las dificultades que usted ha encontrado, porque no logró estar cimentado en la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuántas paredes que me escuchan en este lugar o que están oyendo por la radio están a punto de caer, a punto de sucumbir? Porque la plomada, a la hora que Dios pone la plomada de albañil, resulta que usted no da el ancho o no da la medida exacta. Como cuando aquel rey, después de esta porción de la deportación a Babilonia, el rey Belsasar, ¿se recuerdan de él? Cuando fueron a llamar a Daniel que le dijeran: mira, ahí apareció una mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Ay, rey, le dijo: eso está fácil de decir. Estos magos tuyos no pudieron decir, pero eso lo aprendí en el kinder de mi vida espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Le dice: pesado ha sido y ha sido hallado falto. Oiga, ahí la figura no era la plomada, era la balanza, pero al fin y al cabo, medidas. Al fin y al cabo, Dios está pasando factura para medir. Le dice a aquel: pesado ha sido, pero ha sido encontrado falto. No, pero Daniel, te voy a dar estos regalos para que me digas lo que en verdad me va a acontecer. Pues tus regalos guárdatelos, porque esta misma noche tú vas a caer. ¿Cuántas veces no ha querido Dios acogernos como la gallina recoge a sus polluelos? Pero ¿cuántos pollitos se van en busca de una aventura? ¿Cuántos pollitos se van del regazo, del calor que la gallina le está dando? Porque creen que ya son capaces de enfrentar la vida, porque se creen ya autosuficientes. ¿Sabe qué le pasaba a Israel o los contemporáneos de Amós? Que Dios los había prosperado abundantemente, que Dios los había llevado a niveles inimaginables. Era la época de oro, ya le mencioné. Era la época esplendorosa donde no hacía falta el oro, el bronce, el cobre. Eso les sobraba. Pero estaban tan sobrados ellos mismos que decían no necesitar a Dios. Las ofrendas las practicaban, sus juicios los practicaban bajo sacerdotes paganos, como ya lo vamos a ver, que le profetizaban bien al rey en turno, como lo era Jeroboam. Entonces Israel se fue carcomiendo a llegar a un punto que no podía visualizar que cuando Dios ponía la plomada, resulta que ellos ya no estaban verticalmente, ya sus paredes estaban a punto de caer. Pero sigamos con la figura que aquí nos está presentando, versículo 8. Me dijo: ¿qué ves, Amós? Le dije: una plomada de albañil. La plomada es una señal para advertirnos
¿qué tan desalineado está el muro? ¿Qué tan desalineado está el cristiano? ¿O qué tan desplomada está la pared? ¿O qué tan desplomado ya está el cristiano o la cristiana? Yo sabía que se iban a enojar, porque a quien le gusta que se mida. Aquí lo que estamos viendo es una figura en cuanto a la plomada de albañil. Nosotros estamos en el Señor y seguimos usando la misma regla hoy en día. La plomada está en la mano de Dios. Y oiga, si es una visión, pareciera que el profeta en turno, que éramos, Dios le está preguntando: ¿y qué ves? Veo a mi Señor. Veo a mi Señor sentado en el muro. Oiga, ¿se puede usted armar ese cuadro? ¿En qué pared tan grande puede caber Dios? ¿En qué pared puede sentarse Dios que sea una pared muy grande como para que aquel lo haya visto y pueda decir: mira, esta es la plomada. Esta plomada nos va a servir para ubicarnos. ¿Qué tan desalineados o qué tan desplomados últimamente Israel ha caminado? La misma figura puedo usar ahora en esta mañana con cada uno de nosotros. ¿Qué tan desalineados hemos caminado? Aquí está la plomada de Dios. ¿Qué tan desalineado usted está? Veamos las ofertas que los albañiles pueden presentarnos a la hora de ver o evaluar una pared. Como toda profesión, hay buenos albañiles y hay malos albañiles. Pero cuando un albañil es contratado y ve aquella pared y ve que hay grietas, él puede decir dos recomendaciones. Ok, mire, la primera recomendación que yo le puedo dar es que a esas grietas piquémosle con el cincel y el martillo, echémosle, ayúdenme ahí los albañiles, la mezcla del cemento, lo que usted quiere, vamos a azotar bien esa pared y después la vamos a afinar muy bien. Las grietas van a quedar tapadas. ¿Cuántos cristianos en esta mañana hay así? Que se arreglan sus grietas por fuera, pero por dentro siguen siendo ladrillos sin mezcla. Y hay paredes que uno las toca y están huecas usted. No le estoy diciendo cristiano hueco, pero ¿cuántas paredes no hay así? Que nos acostumbramos a una religiosidad, que nos acostumbramos al cantarle a Dios. Hoy qué bueno, ya están cantando nuevas alabanzas, por decir algo, qué bueno que ya se están modernizando, pero seguimos cantándole a Dios. Pero nos acostumbramos a que las grietas, como la primera oferta del albañil usando la plomada, diciendo: no, esta pared está bastante recta todavía, pero tiene grietas. Pero yo le recomiendo, si usted no quiere gastar mucho, azote la pared con mezcla y después afínela bien. El problema es que siempre va a estar hueca esa pared, digo la pared, por dentro. Y se va a convertir que cuando venga un buen sismo, un buen terremoto, son las primeras paredes en caer. ¿Cuántos terremotos en la vida no te han hecho caer? Simplemente porque has solamente untado la pared con esta mezcla. La segunda oferta, ahí va a gastar un poquito más, le dice aquel albañil. Usted tiene que botar la pared, tiene que botarla rotundamente y construir, parar una nueva, porque aún el fundamento de esta está muy mala, está muy deteriorada. Ya los sismos ya le pasaron factura. Usted va a gastar un poquito más. Oiga, hermano, espérese. Es la misma figura que nosotros encontramos en cuanto al amor de Dios. Es la misma figura que nosotros encontramos a la hora de que ese Señor esté en nuestra vida y esté ejerciendo la plomada para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué pasaba aquí? Lo que pasaba es que Israel no daba el ancho. Habían paredes torcidas, habían paredes huecas. Le voy a seguir ilustrando, abriéndole un poquito más el panorama. ¿Qué fue lo primero? Lo primero, después de este castigo, después de la deportación a Babilonia, que Dios va a construir los muros del templo. Las paredes ilustran bien la terminología a la hora de caminar rectamente. Como le dije que habían buenos albañiles y habían malos albañiles, así puedo decirle en esta hora:
Hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Y usted puede ver paredes muy lindas, muy llegadas, hermano. Hoy en día está de forma o de moda que a los edificios viejos que han sido diseñados con lodo, solamente se le pica y se le echa mezcla. Y usted lo va a ver, no hombre, qué tremendo se ven. Y se ven edificios nuevos, pero por dentro no tienen un buen material. ¿Cuántos cristianos? No, hoy no vinieron, pero los de la radio, que me estarán escuchando, que se acostumbraron ya, dejaron que Dios llegara a su vida. Dios los prosperó, Dios los ha bendecido, Dios les ha dado cantidad de cosas. Pero hoy, ¿cómo tienes para darle gracias a Dios? Se te ha olvidado de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te transformó. El albañil, como le digo, hace sugerencias. Al usar la plomada de Dios, ¿cuántas paredes desplomadas encontrará Dios en esta mañana? Dejemos a Mos a un lado, hermano. Dejemos al Señor de aquella visión. Pero al poner la plomada a Dios sobre tu vida, sobre tu familia, ¿encontrará una pared recta verticalmente? ¿O encontrará una pared que no solamente está agrietada, que no solamente entró en el castigo de esos albañiles que no rellenan los ladrillos, sino que simplemente echan mezcla abajo para pegarlo, y cuando vienen a ver, está hueco aquella pared? ¿Cuántas personas no se han acostumbrado a oír un mensaje y gusta de mensajes? Gusta como predica el pastor, gusta como predica cierto hermano, y ya se acostumbraron a que su pared sigue agrietada y no ha cambiado. O está la segunda opción que el albañil nos muestra. No, aquí ya no es necesario tirar mezcla. Aquí se trata de botar esta pared, porque al primer temblor, al primer sismo, esta pared va a caer, va a sucumbir. ¿Cuántos de los que estamos acá reunidos? Solo falta un temblorcito más. Solo falta un dardo del enemigo más, como para que la plomada de Dios lo tire para un lado. ¿Cuántos de los que estamos acá reunidos en esta hora no sabrán? Porque mire, hermano, no se haga del ojo pacho y no se agache. Porque aquí cada quien sabe cómo anda. Aquí cada quien sabe si ha caminado rectamente y si su pared está parada verticalmente como Dios desea. Yo sabía que no les iba a agradar esto. Versículo 10. Después de haber usado esa figura, vea lo que pasa. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Israel no entendió. Israel no quiso, ni con la plomada de albañil que Dios le había mostrado. Dice el versículo 9 que en los lugares altos de Isaac, es el nombre que se le da también a esta región de Israel, el reino del norte, serán destruidos los santuarios de Israel, serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Después, inmediatamente, no sé cuánto tiempo pasó, pero va el sacerdote Amasías frente a Amós y le dice, y manda a decirles a los súbditos de Jeroboam que este Amós, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Le está diciendo, este Amós no profetiza bien. Lo que nos ha dicho es que Israel va a ser llevado cautivo. Tú, Jeroboam, vas a morir a espada. Entonces este sacerdote Amasías lo que le manda a decir a Jeroboam era: este no nos dice nada bueno. ¿Cuántas personas no hay que cuando Dios empieza a hablar un poquito fuerte se aburren, se enojan y hasta se van de las iglesias? Eso fue lo que le dijeron al Señor Jesucristo. Ey, no, hombre, Señor, hoy te pasaste, hoy fuiste muy fuerte con el pueblo, le dijo Pedro al Señor. ¿Quieren irse ustedes también?, les dijo. Planta que no plantó mi padre será desarraigada. ¿Quieren irse? Váyanse. Llega un momento, hermanos,
donde la plomada de Dios ha de pasarnos factura, donde el juicio de Dios ha de llegar. Y es en este momento donde cobra tanto valor las palabras del profeta Amós, que cuando él no era una de las personas que no había hecho mucho aspavientos como para llegar a ser profeta, pero Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, él va a ejercer su ministerio. Y le está diciendo a Jeroboam: Jeroboam, tú vas a ser muerto a espada. Y Amasías le dice: estas palabras no pueden seguir en este reino. Versículo 11: porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y oiga, no le bastó con decirle eso, sino que ahora lo está echando a su tierra. Le dice: Amasías dijo a Amós, versículo 12: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Sabe qué le está diciendo este sacerdote? Este sacerdote que brindaba culto a dioses paganos y que le decía siempre a Jeroboam, el rey en turno, Jeroboam II, le decía siempre lo que él deseaba escuchar. Y lo que él deseaba escuchar era una palabra muy buena. Sí, Jeroboam, tú eres un gran rey. Sí, el pueblo de Israel está en un momento de oro esplendoroso. Lo que ellos no sabían era que el momento de Dios ya estaba llegando a su final. Ya no puedo seguir a más, decía aquel. Y al final de la metáfora de ese versículo 8 dice: no lo toleraré más. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo, las paredes están a punto de derrumbarse según la plomada. Y como si eso fuera poco, ya en el versículo 12, Amasías, el sacerdote en turno, le dice a Amós: tú no eres ni profeta. Es más, vete de donde tú eres. Porque ya le dije, realmente Amós era originario del reino del sur, pero Dios lo llama del reino del sur y le dice: ve al norte, allá vas a ejercer tu ministerio. Y aquel va. Y cuando aquel va, como todos los profetas del Antiguo Testamento, no fueron bien recibidos. Y a tal punto que le dice: este no nos profetiza bien. Mejor, Amós, vete a tu tierra, cómete tu pan tranquilamente en tu casa y ve y profetiza allá. Eso me hace pensar las mismas palabras que le dijeron a Acab por medio del profeta Micaías. Este nunca me profetiza bien, le dice antes de subir a la batalla de Ramot de Galaad. Este siempre me profetiza mal. Entonces este sacerdote, al igual que Jeroboam, querían oír lo que ellos querían escuchar. ¿Cuántas personas vienen en busca de una palabra fresca al alma sedienta a las iglesias, esperando encontrar el regocijo, el regazo de Dios? Y qué bueno que ha venido, y Dios se lo puede dar, y Dios puede consolarle. Pero cuando uno ha caminado injustamente, falsamente, no es una palabra de consuelo la que nosotros necesitamos. No es una palabra de qué bonito mi hijo precioso. Es una palabra de advertencia. Basta, no podemos seguir caminando de esa manera. Basta, hasta aquí, dijo el Señor, ya no lo toleraré más. ¿No le gustó? Como no dudaría, a ustedes no, a los oyentes de la radio no mucho les guste. Porque aquel estaba diciendo lo que Dios le había mostrado. Y Dios le había mostrado: hasta aquí, come allá tu pan y profetiza allá. Versículo 7: y no profetices más en Betel, que es donde estaban, recuérdelo, uno de los becerros, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Sabe qué le está diciendo? Sí, tienes razón, no soy profeta de esta región. Sí, tienes razón, sacerdote, porque era un sacerdote. Sí, tienes razón, Amasías, no soy profeta. Es más, ni salí de las escuelas de los profetas, de mis antecesores, como lo fueron Elías o Eliseo. No pertenecía a ninguna de las escuelas de profetas. Pero ¿sabe de quién me mandó a mí? ¿Sabe quién me tomó? Ahí lo dice, versículo 15. ¿Qué dice? Y Jehová me tomó de detrás. Oiga, hermano, lo importante no es qué tanto usted ha prosperado últimamente.
Lo importante no es cuánto Dios te ha bendecido, porque Dios siempre va a bendecir, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Lo importante no es hasta dónde Dios te ha llegado a niveles inimaginables. Lo importante es que tú recuerdes, quien te tomó no fue un simple albañil. Quien te tomó, quien llamó a Amós, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él estaba respaldando lo que la profecía en este momento estaba ejerciendo. Entonces, al ver eso, hermano, si usted ha caminado rectamente, tranquilo, no tiene por qué agacharse, no tiene por qué sentirse mal. Se agacha el que está mal. Está hueca la pared del que está hueco, espiritualmente hablando. Pero si usted ha caminado rectamente, usted levante su mano y diga un fuerte gloria a Dios, hermano. Pero aquellos no actuaron de esa manera. ¿Sabe cómo actuó el sacerdote? Y Jeroboam, échenlo. No, hombre, este Amós no nos profetiza nada bueno. Porque claro, ¿a quién no le va a gustar que le digan que su reinado es esplendoroso? Así era Jeroboam. No, vamos a ofrecer un culto porque este Dios que tú tienes, Jeroboam, este sí te respalda. Esas eran las profecías que Amasías daba. Pero realmente lo que Israel necesitaba era que sus muros fueran desplomados. Y necesitaban muros nuevos, porque la plomada de Dios había pasado factura. Vea lo que dice: y Jehová me tomó, versículo 15, ya casi finalizo. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí nos habla acerca de parte del llamado que Amós tiene. Y va y dice que no era profeta, ni salió de las escuelas de profeta. Lo que le está diciendo, sí, es cierto, yo no tuve gran escuela para estar acá. Sí, yo no soy merecedor de ser profeta de Dios ahora, pero sí sé que mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, yo voy a darte esta palabra de parte de Dios. Y aunque a ti te guste y no te guste, Jeroboam y sacerdote, aunque a ti no te guste, yo voy a seguir proclamando que Dios va a mandar su castigo de parte de Dios. Y las visiones que Dios tiene no solamente son pestilencia, no solamente es fuego, sino también está la plomada. Al pasar la plomada, ¿cómo te encuentras tú en esta mañana? Al llegar a un momento determinante en que Dios ha castigado a personas vecinas, tú has visto cómo a otros Dios les ha pasado factura ya, y como tú pareces que no va en contra la voluntad de Dios, y tú sabes que no estás caminando bien. ¿Qué hicieron aquellos? ¿Qué hizo el sacerdote? Echaron a Amós. Pero Amós siguió insistiendo. ¿Y sabe qué pasó? Veámoslo, porque lo tuve que leer, la profecía. Vámonos de un solo al versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Lo que le estaba diciendo es: por cuanto tú no diste una palabra que Dios puso en tu corazón, ahora sacerdote, ahora Jeroboam II, ustedes morirán a espada, su mujer se convertirá en una ramera, sus hijos serán llevados, deportados a Babilonia. Y esa es la sentencia que Dios muestra. Pregunto, ¿se cumplió esta sentencia o no? Sí. Todo el reino del norte, junto con los primeros deportados a esa región de Babilonia, ya estaban en tierras extrañas del profeta Ezequiel. Ya muchos que habían caminado rectamente, aún los que habían caminado bajo la cobertura de Dios, fueron deportados por el castigo que el mismo pueblo de Israel se había buscado. Tú ni siquiera pienses que el pecado te va a alcanzar solo a ti, va a llegar para tu familia,
va a llegar para las personas que están bajo la cobertura de tu casa. Está echando Amós de la región del norte, y Dios a tiempo habla y está llamando a su pueblo para que se vuelva. Pero Israel, usted conoce la historia, no doblegó su cerviz y Dios tuvo que mandarles el cautivo. Al llegar a este momento, pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has estado caminando tú últimamente? Si tú eres de las paredes que están a punto, mire hermano, si solo un vientecito y lo bota espiritualmente, usted tiene que reconstruir. Usted tiene que hacer un vaso nuevo. ¿Cuál es la otra metáfora que usa más adelante el Señor, ya en los profetas mayores? Que nosotros somos como el barro, y si es necesario quebrar el barro, si es necesario botar esa pared manchada, quebrada, pisoteada, hay uno que puede reconstruir una vasija podrida, una vasija subyugada. Dios puede hacer vasijas nuevas en odres nuevos. La pregunta sería, si tú estás dispuesto a ser moldeado por Dios. Porque en eso de quebrar las paredes, en eso de ponerle cincel, ponerle martillo, en eso de volver a hacer una vasija, usted sabe que el proceso es doloroso. Y si usted está en los planes de Dios, pero usted no quiere doblegar su cerviz y no quiere para nada, pues Dios lo va a tener que quebrar. Porque si usted está en los planes magníficos de Dios, si usted ha sido prosperado, no es porque usted las puede o es el niño bonito o la niña bonita de Dios. Es para recordarnos que si la bendición de Dios está sobre nosotros, es porque Dios tiene todavía un remanente fiel sobre nuestra vida y nos alerta a tiempo. Quiero finalizar con una ilustración tal y como la estuve leyendo. Hubo una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar a su causa. Hacía mucho ruido, decían los demás, y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que le daba muchas vueltas al asunto para hacer algo. El tornillo aceptó también, pero pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que muy áspera era la lija en su trato y siempre tenía fricciones con todos. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás, como si él fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en una linda silla. Cuando la carpintería quedó completamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. El serrucho tomó la palabra y dijo: señores, ha quedado claro que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Si hacemos eso mismo los cristianos, seremos mejores. ¿Quiere dispuesto a ser moldeado? ¿Quiere usted caminar rectamente? ¿Quiere usted tener una plomada de parte de Dios que usted mida bien? Entonces deje que el carpintero haga uso de todos los instrumentos que están en esta congregación, y de tal manera, hermanos, que si podemos, oiga, ahí estaban discutiendo un martillo, un serrucho, una lija, porque cada quien tenía su función. Dentro de la iglesia cada quien tiene su función, pero eso sí, ninguno es más, ninguno es menos. Todos somos moldeados por aquel que hizo el barro, y en sus hermosas manos Él hace unas vasijas excelentes para la gloria de su nombre. La pregunta es: ¿estará usted dispuesto a ser moldeado por Dios?
¿O usted quiere seguir bajo su servicio? Termino diciendo: bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, pero su hoja no cae. Pero eso sí, todo lo que el cristiano hace prosperará, porque Dios está con él, porque Dios está con él. Amós había llegado a ser lo que era, no porque era un simplemente boyero o porque era pastor de ovejas, era porque tenía el respaldo de Dios. ¿Quién me tomó? Decíamos, es el Dios que me sacó detrás del ganado. De allá lo fue a rescatar Dios. ¿De dónde te rescató Dios? ¿Del vicio del alcohol? ¿De las pandillas? ¿Y ahora cómo le pagas a Dios así? No vale la pena seguir sufriendo, hermano. No vale la pena seguir diciendo que somos paredes, que estamos a punto de sucumbir. Mejor miremos el blanco perfecto, que sigue siendo Cristo Jesús. Él es el autor, consumador de nuestra fe. Póngase de pie y cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie y cierre sus ojitos. Levante sus manos al cielo. La plomada de albañil ha sido puesta. Al rey Belsasar le dijeron: pesado ha sido, pero fuiste hallado falto. No tienes el peso ideal. A Amasías y a Jeroboam II le dijeron: errado ha sido tu reino y serás cortado. Basta ya. Si tú eres de las personas que ha venido dando tumbos en la vida y que por más que buscas de Dios, por más que buscas de la presencia de Dios, esa presencia no está en tu vida. Por más que lo has buscado por las noches, por las madrugadas, tú sientes que Dios no está, porque tú sabes que las grietas en tu vida han llegado a pasar factura por las malas decisiones, por los temblores, por los sismos, por los terremotos que has enfrentado en la vida, por las desilusiones que conlleva ser lo que Dios realmente desea que seamos. Yo quiero que todos los que estamos en este lugar levantemos nuestras manos al cielo y platiquemos con el Señor. Tú sabes lo que tienes que platicar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te recuerdas cuando no había dinero y tenías que darle vuelta a los cuellos de las camisas? Porque ese cuello ya estaba muy desgastado. Le tenías que dar vuelta para poder ponerte nuevamente esa camisa. Cuando ya habían muchos orificios en esas faldas, en esos pantalones, y tú tenías que ponerles parches porque no había dinero. Y mira hasta dónde Dios te ha llevado. Mira cuánta bendición Dios ha derramado sobre tu vida. No es posible que tú sigas viviendo a espaldas de Dios. Detrás del ganado me llamó Dios, decía Amós. ¿Qué palabra tienes que usar tú a la hora de poder recibir la plomada de Dios sobre tu vida? A la hora de que Dios está midiendo tu corazón, tu carácter, tu injusticia, a la hora de buscar a Dios, a la hora que el Señor dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta, contra todo pronóstico, Él lo recibirá.